Entonces, la clase pasada nos referíamos a la cultura social y a los valores jurídicos, a todos estos, cómo es que la cultura en este proceso de socialización está presente y cómo hay un conjunto de valores que son fundamentales, que por supuesto nos llevan a respetar los derechos humanos, valores como la libertad, como la justicia, como la seguridad jurídica, como el bien común, que son esenciales para el desarrollo de toda sociedad, siempre y cuando percibamos nosotros o queramos que ese desarrollo sea en un clima de manera pacífica, pero que además contribuya a promover el desarrollo de esa sociedad. La clase pasada también nos referimos a la cultura de masas en oposición a la cultura de élites o viceversa, de élite, perdón, o viceversa, en donde vemos cómo están polarizadas estas cuestiones de carácter cultural y que atiende a un conjunto de factores como es el factor económico, como es el factor principalmente el económico, como es el factor político o el hecho de pertenecer a ciertos grupos, círculos cerrados en donde interactúan ciertas personas o solamente quienes tienen una condición muy similar. El caso, por ejemplo, de los investigadores, el caso de los políticos, etcétera. Y son los temas que abordamos la clase pasada. El día de hoy vamos a referirnos a el proceso de culturización y el proceso de socialización, cómo nosotros podemos, cómo se refleja o se manifiesta en lo que nosotros realizamos estos procesos que son fundamentales en el desarrollo de todos los seres humanos y que siempre están presentes. En algunos casos sí nos encontramos en el supuesto y en el caso de la culturización y en el caso de la socialización, pues como nosotros desde que nacemos, desde que somos pequeños, vamos transitando por diferentes grupos sociales que van contribuyendo a nuestra formación, que van contribuyendo a ser las personas o que contribuyeron a ser las personas que somos hasta ahora y que por supuesto seguirán contribuyendo a ello. Vamos a referirnos a los procesos de culturización como parte del contenido de esta tercera unidad y que también, por supuesto, procesos que están presentes o que influyen en lo que nosotros realizamos. Vamos a iniciar con esta frase: la cultura es aprendida y compartida, por lo que el ser humano no hereda las pautas de comportamiento, sino todos nuestros comportamientos los vamos asumiendo, los vamos aprendiendo durante nuestra vida. Y este aprendizaje dura desde que nacemos hasta que nos morimos. Esto mismo que ustedes están haciendo, este proceso de formación de formación académica trae un antecedente. Ustedes iniciaron probablemente desde el jardín de niños, continuaron con la educación primaria, siguieron con la educación secundaria, cursaron el nivel medio superior hasta estar en el nivel superior. Y aquí terminamos, no, aquí continuamos. Si bien es cierto, vamos a tener la posibilidad de contar con una permiso, una autorización para ejercer ciertas actividades de nuestra profesión, o mejor dicho, para ejercer todo lo referente a nuestra profesión como licenciados en Derecho. También es cierto que no terminamos ahí, tenemos que continuar con una especialidad, con una maestría, con un doctorado, con un postdoctorado, y de ahí a lo mejor cursar otras especialidades, otras licenciaturas, todo lo que vaya siendo necesario, o bien mantenernos actualizados en una temática o en un área del derecho en particular. Entonces estamos iniciando apenas el proceso de aprendizaje, nunca termina, máxime en estos tiempos. Pues así como sucede con nuestra formación académica, sucede con nuestra vida. Todo el tiempo estamos aprendiendo. Y vamos entonces realizando acciones, vamos entonces trascendiendo a partir de la prueba-error, prueba-error, prueba-error. Algunas cosas nos resultan, nos funcionan, nos salen bien, y otras nos equivocamos y tenemos que empezar nuevamente y tenemos entonces que ir avanzando. Entonces, algo que nos debe quedar claro es que todo el tiempo, desde que nacemos hasta que nos morimos, estamos en constante aprendizaje. Y por supuesto, la cultura no es ajena a ese aprendizaje. Vamos adaptándonos a lo que las condiciones, a lo que el entorno nos va requiriendo. Un ejemplo de ello, hace 5 años a lo mejor, no nos habíamos imaginado que a estas fechas íbamos a estar realizando lo que estamos realizando ahorita, tomando las clases a través de estas plataformas, en este formato, a distancia. A lo mejor sí teníamos conocimiento de que existía, pero nunca nos imaginamos que nosotros íbamos a ser protagonistas de todo esto, íbamos a ser partícipes directos de todo ello. Ahora las condiciones nos han llevado a aprender todo esto. Quizá a ustedes les tocó vivirlo desde la preparatoria, donde iniciaron con todo este proceso, esta forma de aprendizaje, pero sin embargo lo han ido perfeccionando a medida que ha ido avanzando el tiempo. Entonces, y esto es una cultura nueva, ¿no? Esta es una nueva forma de aprender, a pesar de condiciones adversas en donde ya se ha demostrado que
también de esta manera podemos nosotros prepararnos en la vida académica y en la vida personal, pues también hemos tenido que modificar muchas formas de comportamiento, como esta parte de reunirnos de manera más frecuente, de acudir a ciertos lugares, es decir, y no ha sido una situación, una modificación de nuestra cultura por una cuestión de voluntad, sino ha sido necesaria. Entonces vean cómo todo el tiempo está en constante movimiento lo que nosotros realizamos y por supuesto en la cultura. Ahora hemos asumido una cultura de respeto, me atrevo a decir, una cultura de seguir protocolo en el caso de la pandemia, por ejemplo, lo que anteriormente pues para nosotros no era tan importante o no era trascendente. Culturización, si partimos del concepto de que cultura es un conjunto de valores sociales, intelectuales y religiosos que caracterizan a una sociedad, entonces la culturización es el proceso por el cual miembros de una cultura se adaptan a otra cultura. Como nosotros asumimos, decíamos la clase pasada, el caso de los migrantes, cómo es que tienen que empezar a convivir con cultura, con costumbres diferentes, con formas de pensar diferentes y en algunos casos sin olvidar la de origen. Y este proceso de culturización está definido por etapas. En esta primera etapa, quizás sea la más complicada. Por un lado, si estamos viviendo en otro lugar por una cuestión de necesidad, o por el contrario, estamos llenos de alegría y estamos muy motivados, estamos muy contentos porque no era lo que anhelábamos o lo que deseamos. Por ejemplo, cuando pretenden realizar un intercambio académico, pues obviamente van con muchas aspiraciones, con muchos intereses, y eso los motiva, los tiene contentos. Por el contrario, si tenemos que emigrar por una cuestión de necesidad económica, la que ustedes quieran, a veces casi contra nuestra voluntad, es una necesidad y entonces nos encontramos en el opuesto y a veces genera mucho dolor para las personas que tienen que realizarlo. El llegar a un nuevo lugar de residencia, pues por supuesto genera muchas situaciones, sentimientos de angustia, de sacrificar cosas, de privarnos de la presencia, de la familia. Pues en primera instancia, si vamos solos, pues es vivir en soledad mientras empezamos a socializar, mientras empezamos a hacer amistades, a generar esos vínculos, esos lazos sociales para poder realizar las actividades que nosotros vamos a realizar. Extrañamos muchas cosas. Si nos vamos a otro país, pues nuestra lengua de origen, si es que hay necesario el dominio de otra lengua, por ejemplo, lo que dejamos hacia atrás, los recuerdos, las experiencias vividas durante la familia, por supuesto, un conjunto de valores que están relacionados con nuestra cultura, lo que ha sido como habitual para nosotros, todo ello extrañamos cuando nos encontramos en otro lugar, aun cuando vayamos por nuestra voluntad. Somos seres sociales y esto es muy común que nos suceda. En la segunda etapa de este proceso de culturización, ya estamos más acostumbrados a lo que conocemos o a lo que ya nos acercamos. Es muy probable que estemos aprendiendo el idioma del país al que llegamos, es probable que tengamos ya algunos conocidos, a lo mejor no todavía en el nivel de amistad, pero ya empecemos a socializar con otras personas y ya nos sintiendo nosotros más y por supuesto ya nos vamos como adaptando un poquito más. En la tercera etapa ya estamos más estabilizados y por supuesto seguimos manteniendo ese conjunto de valores que aprendimos de nuestra cultura, de origen, pero también ya tenemos la capacidad de ir adaptándonos a un conjunto de requisitos, de requerimientos que nos permiten salir adelante en la nueva sociedad, en el nuevo grupo social al que pertenecemos. Insisto, en algunos casos por voluntad y en algunas otras situaciones por necesidad. Sin embargo, pues los seres humanos tenemos la capacidad justamente de adaptación, por eso es que a la fecha seguimos sobreviviendo en todo este universo. El estado emocional, nuestra autoestima, por supuesto, aumenta y es capaz de poder hacer que convivan, poder hacer que se entrelacen las dos culturas, tanto nuestra cultura de origen como la cultura del lugar al que nosotros hemos llegado. Y por supuesto ya estamos más familiarizados con ello y entonces eso nos da la posibilidad de adoptar formas de comportamiento diferentes y por supuesto es casi seguro que ya dominemos el idioma, al menos en aspectos fundamentales porque tenemos la necesidad de comunicarnos. Cuando esto sucede, en esta segunda etapa desarrollamos un mecanismo de sobrevivencia cultural que integra las dos culturas. Es decir, por un lado no olvidamos la cultura de origen, pero por otro lado también ya tenemos la capacidad de practicar la cultura que acabamos de asumir
o que nos toca vivir derivado de la circunstancia de habernos trasladado de un lugar a otro. Y hablo no solamente a nivel de trasladarnos a otro país, muchas veces cambiarnos de estado, por ejemplo, es muy común en nuestra universidad que tengamos muchos compañeros que vienen de otros estados y que tienen que dejar y que atraviesan por toda esta etapa a la que me estoy refiriendo. Pero esto forma parte del proceso de culturización. Están aquí por un interés, por una cuestión de trascender, de prepararse mejor, de estar en la mejor universidad, y derivado de ello entonces es que atraviesan por todas estas o algunas de estas situaciones en algún momento de ese proceso. Y tienen que, por supuesto, definitivamente conservan sus rasgos culturales, sus costumbres, sus tradiciones, sus modismos, la forma de comunicarnos, pero también van aprendiendo lo que está aquí. Es increíble que estamos de estado a estado y a veces el significado que le damos a un objeto no es el nombre, que como lo llamamos no es el mismo, y hasta eso forma parte de la cultura. Y tenemos que asumir, no sé, no se me ocurre ahorita ninguna palabra, pero que tú vienes de otro estado, llegas a Puebla y pides algo con el nombre que tú lo conoces y la gente te va a decir, no sé qué es lo que quieres, ¿no? ¿A qué te refieres? A eso, y cuando hacemos el señalamiento del objeto, quieres, y entonces le llamamos como nosotros le llamamos aquí en el estado de Puebla. Entonces, todo esto forma parte de la cultura y se aprende en esta tercera etapa a convivir con las dos. No es que te olvides de lo que tú traes, pero sí es necesario que nombres a los objetos como se nombran aquí, por ejemplo. No se me ocurre ahorita ninguna palabra, pero a ver si en el transcurso de la clase recuerdo alguna. Es un conjunto dinámico en donde los componentes están en constante movimiento, ¿no? Esto que acabamos de mencionar, en algunas cosas hacemos alusión a nuestra cultura de origen y para otras situaciones tenemos que adaptarnos a la cultura nueva o que empieza a formar parte de nuestra vida. Y es probable que en algunas ocasiones estemos en presencia de lo que algunos autores han denominado el síndrome de Ulises, en ese proceso de culturización, que también es conocido como el síndrome del emigrante con estrés crónico y múltiple. Es un síndrome de naturaleza psicológica y se caracteriza porque estamos en un estrés crónico, en un estrés que se va repitiendo debido a, al menos mientras nos estabilizamos en el nuevo lugar, en el nuevo entorno al que acabamos de acceder. Y el nombre, por supuesto, viene o se deriva de Ulises, un héroe mítico, el cual se encontró perdido durante mucho tiempo y, según Homero, su camino de vuelta a su lugar de origen. En ese proceso de regresar a su lugar de origen, por supuesto, en diferentes momentos o todo el tiempo estuvo viviendo esa necesidad de regresar, esa añoranza, ¿no? Ese deseo tan profundo de regresar al lugar de origen y, sin embargo, no había posibilidad de que regresara a ello. Y fíjense que antes de la pandemia, tuvimos un compañerito de ustedes que pasó todo el proceso de admisión, todo muy bien, fue aceptado, se inscribió y los primeros 15 días de estancia en la universidad fueron muy difíciles, muy difíciles, muy difíciles. El conflicto más grande que enfrentaba era emocional. Extrañaba a su familia, jamás había salido de casa y el haberse trasladado a establecer su residencia aquí en Puebla le costó muchísimo trabajo. Y entonces lo veíamos deprimido, desinteresado por la clase, por estar en la universidad, o sea, como sentimientos encontrados, pero lo emocional pesaba mucho. Conclusión, al mes dejó la universidad, se regresó a su lugar de origen, decía que era necesario, no podía vivir sin su familia y se regresó, dejó de estudiar, entonces es parte de todo ello, ¿no? Yo me imagino que ese proceso debe haber sido muy, muy difícil y tomar esa decisión todavía más. Y ya para concluir con este tema, el proceso mediante el cual nos adaptamos a las normas establecidas socialmente se denomina socialización. Ya vimos nosotros por todo lo que tenemos que atravesar cuando estamos ante un proceso de culturización, es decir, cuando estamos nosotros por necesidad o por voluntad estableciendo nuestro lugar de residencia en otro lugar y cómo las dos culturas pueden convivir. Y ese proceso, justamente ese transitar por los diferentes momentos emocionales y por supuesto también físicos, materiales, es ese proceso de adaptación es el que hemos denominado proceso de socialización. Y podríamos definir a la socialización como un proceso a través del cual la cultura es inculcada a los miembros de la sociedad y se va transmitiendo de generación en generación. Los individuos aprenden conocimientos específicos, desarrollan potencialidades y las habilidades necesarias para la participación adecuada en la vida social y la adaptación en las formas de comportamiento organizado, característico de su sociedad.
En pocas palabras, hay seres humanos, hay una sociedad, donde hay una sociedad, hay cultura. Entonces, no, varias cosas que rescatar de aquí, porque es el tema con el que vamos a continuar en este momento. El proceso de socialización es fundamental para todos los seres humanos. Trae consigo un conjunto trae consigo la forma o los elementos para aprender, para adquirir nuevos conocimientos en el caso de quienes se encuentran o están inscritos en esta universidad que por la pandemia aún están en casa, pero que próximamente tendrán que estar ya estableciendo su lugar de residencia aquí. Y hay un objetivo, formarse como licenciados en Derecho, desarrollar un conjunto de habilidades, tanto para su vida profesional, pero al mismo tiempo por la necesidad de estar fuera de casa, desarrollan un conjunto de habilidades que son necesarias para que pueda interactuar en esta sociedad y pueda adaptarse y la estancia sea mucho menos complicada. Entonces, esto es lo que se refiere al proceso de culturización, que es importante y quizá que ahora podamos entender porque la cultura juega un papel fundamental en el desarrollo de todos los seres humanos. ¿Y qué tiene que ver con los derechos humanos? Pues nuevamente caemos en la cuenta que son muchos factores, que todo es derechos humanos, que incluso por ese estado emocional podemos ser víctimas nosotros de violación a nuestros derechos humanos. ¿Por qué? Porque estamos tan inmersos atendiendo las cuestiones emocionales que lo que acontece en nuestro entorno a veces dejamos de darle, que nos afecta directamente, dejamos de darle importancia porque estamos más pendientes de lo que emocionalmente estamos viendo. Pero a veces ese estado emocional, en ese estado emocional somos más vulnerables y entonces pues obviamente es más fácil que se cometan violaciones contra nuestros derechos humanos. O bien, si estamos en el opuesto, que violentemos los otros derechos humanos de otros si es que somos servidores públicos. Decíamos entonces, el proceso de socialización es la interacción de la persona en la sociedad, el medio en el que nos desenvolvemos. Es ya ese actuar diario, ese establecer relaciones con otras personas que no precisamente son de la familia, y que en los primeros momentos, ahorita lo vamos a ver, en los primeros momentos de nuestra vida, pues ese proceso de socialización se realiza en la familia justamente. Generalmente inicia en la casa. Nuestros padres, nuestros hermanos, si es que tenemos, son los primeros agentes socializadores para cada uno de nosotros. Y este proceso de ir socializando, de ir familiarizándonos con las relaciones, relacionándonos con otros, se desarrolla de acuerdo a la estimulación que nosotros recibimos desde que nacemos. Y por supuesto el entorno o el ambiente juega un papel fundamental, el ambiente, el entorno en el que nos estamos relacionando. Este acto de socializar es importante tanto para nuestro desarrollo personal como para el desarrollo social. Y entonces los estudiosos, sobre todo en el aspecto psicológico, hablan de diferentes etapas también en el proceso de socialización. Y en la socialización inicial o temprana desempeñan un importante papel los mediadores sociales. ¿Quiénes son los mediadores sociales? Pues quienes interactúan con nosotros, tanto las personas como el entorno o el contexto en el que estamos. Cuando nosotros nos encontramos en un ambiente sociocultural afectivo adecuado, incide de manera positiva en el desarrollo de las facultades de cada uno de nosotros. Y esto acontece en nuestra etapa inicial, que es la etapa de la niñez. Si lo analizamos desde el punto de vista antropológico, el estudio de la socialización se centra en la descripción de la vida en diferentes culturas y cómo se lleva a cabo el proceso de reproducción cultural, que es justo lo que estudia la antropología. Cómo es que en diferentes momentos, diferentes culturas llevan a cabo, realizan, establecen todo ese conjunto de principios, de normas que regulan el comportamiento de un determinado grupo social, de una determinada cultura o de cierta sociedad. En este sentido, la psicología ha aportado de manera muy significativa al tema de la socialización. Y por supuesto, hay diferentes posturas, hay conductistas, constructivistas, humanistas, que hablan justamente o que se refieren a estos procesos de socialización. Sin embargo, los conductistas han puesto un énfasis así como muy puntual en la influencia del adulto sobre el niño, pero han dejado de lado que todo proceso de socialización es un ejercicio de interacción, es decir, solamente han considerado que quien educa somos los adultos,
o quienes educamos somos los adultos, pero han desconocido en cierta forma y han centrado o han determinado que el proceso de socialización se deriva justo de esa convivencia con el adulto, pero han dejado de lado que el proceso de socialización es un ejercicio de interacción, es decir, que necesitamos interactuar con otros que no son de la familia, que son de otros grupos sociales, como el caso de la imagen que está ahí. Y esta nos presenta la etapa de la niñez y en la escuela, me estoy imaginando, o en alguna convivencia de otra naturaleza. Para que nuestro desarrollo humano se dé de manera óptima, el proceso de socialización define muchas cosas, tanto en la etapa primaria como en la etapa secundaria, y ahorita vamos a ver cuáles son ellas. Cuando nosotros hablamos de estimulación en el proceso de socialización, por supuesto, estamos considerando que involucra diversas dimensiones características de los seres humanos. La dimensión cognitiva, la relacional, la afectiva, lingüístico, es decir, lo que conocemos, lo que sabemos de la misma sociedad, de la misma cultura, del grupo al que pertenecemos, cómo nos relacionamos con los demás, el aspecto afectivo, cómo somos bien aceptados, cómo somos motivados, el lenguaje, la lengua, el idioma es fundamental para este proceso de socialización y es justamente son las herramientas que van dando posibilidad de que vayamos nosotros aprendiendo justo todo este proceso. En los procesos de socialización hay diferentes pautas que permiten el desarrollo de cada uno de nosotros. Por ejemplo, cuando somos niños, en la etapa sobre todo de 0 a 5 años, del que habla algunos autores, nuestro comportamiento atiende solamente al premio y al castigo, porque no tenemos todavía capacidad de razonar, entonces no cuestionamos muchas cosas, consideramos que todo está dado porque así tiene que ser, y entonces, ¿qué me das? Y entonces actúo. ¿Con qué me vas a castigar? Y entonces dejo de hacerlo. La comunicación entre padres e hijos es fundamental, que esta formación se dé a través de juegos creativos, que no se vea como imposición, sino que se implementen estrategias que permitan que ese proceso de socialización se vaya desarrollando de manera efectiva, pero que también se traiga al actuar a la vida diaria de cada uno de nosotros, sobre todo cuando somos niños. Sin embargo, algo que hay que reconocer es que el entorno, las condiciones han cambiado y en la actualidad es muy difícil que los papás estén conviviendo con los hijos y que estén dedicados de tiempo completo. Pero también es cierto que debemos considerar y debemos tomar en cuenta que el niño está en una etapa de desarrollo y que por supuesto un equilibrio emocional es fundamental, así como el bienestar y el desarrollo adecuado, tanto físico como mental y social para todos o en todos los niños, es lo que va a permitir que este proceso de socialización se dé en las mejores condiciones y de la forma más adecuada. Cualquiera que sea la etapa de desarrollo a la que nos estemos refiriendo, ya sea la primaria o la secundaria, intervienen varios, en diferentes momentos, pues intervienen varios agentes socializadores. En primera instancia son los padres de familia, cuando somos pequeños, cuando ingresamos a la escuela, pues ya están los profesores, los maestros, y es justamente a través de esta interacción que realizamos en estos dos espacios, en estos dos círculos sociales, que cada uno de nosotros vamos adquiriendo una identidad cultural y al mismo tiempo reaccionamos a dicha identidad. ¿Qué aprendemos en casa, por ejemplo? Aprendemos en casa cuando somos pequeños que el respeto es fundamental. Nos enseñan en casa, nos enseñan en la escuela que debemos ser responsables, que debemos cumplir con ciertas tareas, al menos cuando somos niños, y no lo cuestionamos. Nos van enseñando que formamos parte de una sociedad mexicana en donde hay ciertas fechas que son conmemorativas y que se celebran o que se conmemoran, valga la expresión, de una manera muy particular. Por ejemplo, Navidad, Día de Muertos, ¿qué otra cosa? 15 de septiembre y todos estos eventos alusivos a la historia de nuestro lugar de origen. Y lo aprendemos desde niños y no lo cuestionamos, porque vemos que en casa se hace una celebración muy modesta, al menos haya algún referente de ello, porque en la escuela nos enseñan que así tiene que ser. Todo esto va contribuyendo a nuestra identidad, son símbolos que nos van llevando a definir, a reconocer que pertenecemos a ese grupo social. La socialización primaria es la primera que conocemos cada uno de nosotros cuando somos niños y que a través de ella nos convertimos en miembros de nuestra sociedad. Esta socialización primaria se da en los primeros años de nuestra vida y, por supuesto, se centra en el núcleo familiar.
hay una carga afectiva muy significativa. La capacidad de aprender de cada uno de nosotros cuando somos niños, por supuesto, va variando a lo largo de nuestro desarrollo, tanto psicológico como evolutivo. Es decir, va incrementando el nivel de complejidad y vamos aprendiendo cosas diferentes a medida que vamos creciendo y que vamos estando conscientes de lo que estamos realizando, pero además ese proceso está en constante movimiento, está cambiando de manera permanente, por eso es evolutivo. La socialización primaria es la fase más importante de nuestra vida, es donde se nos inculca, donde aprendemos un conjunto de valores, un conjunto de formas de comportamiento que van a definir nuestro actuar más adelante. Y generalmente todo esto se da en el primer acercamiento social que tenemos cuando somos niños, que es la familia. Después de los 3 años, por supuesto, tenemos ya a la escuela como agente socializador también muy importante en nuestra vida. La socialización secundaria es aquel que está presente en el proceso que le da continuidad al de origen, es decir, a la socialización primaria, en donde en esta socialización secundaria ya estamos un poco socializados, ya estamos conscientes de lo que acontece en nuestro entorno, ya estamos conscientes de ciertas formas de comportamiento, de ciertas formas de conducta, de ciertas costumbres, tradiciones que están ligadas a nuestra cultura, y estamos preparados ya para enfrentar nuevos retos a un mundo más... no es que el mundo esté más objetivo, la sociedad sea más objetiva, sino nosotros tenemos ya preparación o conocimiento de nuestro entorno y ya estamos más conscientes de lo que acontece. Sin embargo, socializamos toda nuestra vida, pero cuando llegamos a la etapa adulta hemos superado la parte más fundamental y decisiva del proceso, es decir, ya tenemos las bases, ya estamos plenamente conscientes y entonces ahora nosotros definimos nuestra forma de comportamiento, cómo quiero ser, cómo quiero que me vean, cómo quiero tratar a los demás, cómo quiero que me traten. En esta socialización secundaria ya descubrimos que la sociedad, el mundo real no solamente está centrado en nuestros padres. Y entonces empezamos a establecer relaciones por jerarquías, en donde me encuentro, con quién me encuentro, y en relación a ello no me comporto de la misma manera cuando estoy frente a mis padres que cuando estoy con mi grupo de amigos, por ejemplo. O no asumo o no... sí, no asumo la misma actitud cuando estoy con mis padres que cuando estoy con mis hermanos, por ejemplo, cuando estoy con mis primos o cuando estoy en casa de otros familiares adultos o conviviendo con otros familiares adultos, el comportamiento es diferente en algunos aspectos, ¿no? Hay cosas que son fundamentales, como son los valores, que esos van a estar presentes en todo lo que hagamos. Pero hay algunas otras formas de comportamiento en donde a lo mejor si son mis tíos y son jóvenes y son a lo mejor de mi edad, pues a lo mejor con ellos establezco una relación completamente diferente, más cordial, más en confianza, etcétera, ¿no? Siempre considerando un conjunto de valores, pero mi comportamiento es más relajado, entre comillas. A través de la socialización, nosotros, los seres humanos, aprendemos e interiorizamos, no un conjunto de normas y valores que forman parte o que están determinados por una sociedad y una cultura específica, lo que les decía hace un momento. En la cultura mexicana conmemoramos de una forma, en la cultura norteamericana se conmemora de otra manera. El caso, por ejemplo, de la festividad más próxima que tenemos, que es el Día de Muertos y que es muy significativa, pues es una muestra clara de la cultura, ¿no? Es una muestra clara de este proceso de culturización, que si bien es cierto, no estamos residiendo allá por la influencia que tenemos de ese país, en algunos casos hacemos una combinación de las dos culturas. Por un lado estamos celebrando el Día de Muertos, acorde a las tradiciones en nuestro país, y por otro lado estamos festejando o estamos celebrando Halloween, que no precisamente tiene que ver con nuestra cultura, pero que la hemos asumido por la influencia que tenemos de otro país. Todo este proceso que se da en esta socialización, este aprendizaje es el que nos da la posibilidad de que podamos desarrollar las capacidades necesarias y que nuestro desempeño sea exitoso cuando interactuamos con los demás. Por eso todo esto que tiene que ver con nuestro desarrollo intrapersonal y la capacidad que tenemos de socializar, que es el desarrollo interpersonal, es fundamental en nuestra vida. La socialización terciaria es la que se da ya cuando estamos en la etapa de la vejez. Y esto viene no porque ustedes estén en esta etapa, sino porque probablemente en poco tiempo o en un tiempo inmediato
tengan ya que convivir en casa o la necesidad de convivir con esta persona, hasta en el trabajo, ¿no? Tenemos de diferentes edades, nos encontramos de diferentes edades y tenemos que entender por qué se comporta de esa manera. Esta etapa de la vejez genera o da inicio con una crisis personal. Em, Empezamos las personas a cuestionarnos, ¿no? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué razón tiene que yo esté aquí? Si ya cumplí con mi objetivo, ¿no? Ya cumplí con lo que tenía encomendado, entonces ya como que ya lo demás no me interesa. ¿Por qué? Porque el mundo social del individuo pasa a restringirse y a volverse monótono. Las personas que se jubilan, por ejemplo, por edad, porque ya llegaron a cierta edad y que ya les permite la ley gozar de este beneficio, pues bueno, se retiran de su trabajo y viven solamente del salario que percibieron hasta el último momento, pero su actividad, su círculo de convivencia, su círculo de amistades, pues ha dejado de existir, ¿no? Por el solo ese hecho. La vida se vuelve muy rutinaria y entonces eso obliga a dejar un conjunto de cosas que realizabas antes y por supuesto al grupo social al que pertenecías. Ya las cosas se ven diferentes a como las percibía antes y entonces hablan los autores de que las personas sufrimos una desocialización. Si ya no quiero pertenecer, ya no me tomen en cuenta, ya no soy importante, entonces pues como qué caso tiene, ¿no? Ya como para que ya dejan la vida que fluya como viene y están desmotivados. Eh, Basil Bernstein distingue 4 tipos de esenciales que se interrelacionan entre ellos. Un contexto regulativo donde las relaciones de autoridad dentro de las cuales se inculca el niño y las reglas morales y sus diversos fundamentos son muy importantes. El contexto instruccional en donde adquirimos ya cuando somos niños el conocimiento objetivo de las cosas, de las personas y adquiere habilidades de diferentes clases. Es como nuestro proceso de desarrollo se va realizando en cada uno de nosotros y se presenta en las diferentes etapas. Y eso si lo relacionamos con la escuela, pues ahí nos vamos dando cuenta, ¿no? Si hacemos ahorita una autoevaluación de cómo fue ese proceso en nosotros, nos vamos a dar cuenta que sí, algunos elementos coinciden. Un contexto imaginativo o inventivo, en donde nuestro pensamiento creativo está a flor de piel y se nos estimula a experimentar y recrear libremente el mundo en sus propios términos y de su propia manera. Esto es muy común en la escuela, aunque hay mucho control todavía, cuando, por ejemplo, nos dan la instrucción de en un dibujo ya hecho, ilumina el dibujo, ¿no? Y tenemos entonces a lo mejor ahí una imagen que representa un paisaje con montañas y ahí a lo lejos una cascada, un río y muy, muy, muy a lo lejos o más allá una casita. Y pero además el entorno también tiene unas nubes, esa imagen también. Entonces nos dan la instrucción de colorear y a alguien se le ocurre colorear las nubes. No sé, a lo mejor, no sé qué color, rosas, cualquier otro que no sea el común que utilizamos. Entonces el cuestionamiento es, ¿y por qué rosas, no? Si las nubes son azules, por ejemplo, o las nubes son blancas. Entonces es justamente esta etapa de imaginación o de invención. Sí, pero para el niño ese color es, eh, es lo que vino a su mente cuando vio el dibujo, ¿no? Es lo que se imaginó y es lo que le generó la idea de colorear de esa manera. Y entonces justo es en esta etapa de nuestra vida. Ya más adelante pues ya estamos más conscientes, ya sabemos que por cultura, por conocimiento las nubes son, o el cielo es azul, por ejemplo, ¿no? Y las nubes son blancas, entonces ya eh, quizá ya no lo cuestionamos y entonces asumimos que así tiene que ser, porque así lo aprendimos. El contexto interpersonal en el cual el niño aprende a percibir sus estados afectivos y el de los demás. Este es el otro contexto que está presente en todo este proceso de socialización, donde ya estamos conscientes de que si estamos tristes, si estamos felices, si nos genera interés, si hay desinterés, no sabemos si todavía no le ponemos ese nombre, pero ya vivimos y estamos conscientes de estos estados afectivos. Para todo este proceso de socialización, los agentes socializadores son elementos fundamentales, son los que accionan todo este proceso. Son verdaderos mediadores sociales, representantes y modelos que permiten procesos de identificación que manejan procedimientos y estilos socializadores. Presentan formas de actuar, sistemas de valores, percepciones del mundo y de los otros. ¿Quiénes pueden ser los agentes socializadores? Muchos. Pero entre los que conocemos son los más cercanos, la familia, la escuela, los grupos sociales a los que pertenecemos, el círculo de amistades que tenemos, etc. De todos ellos aprendemos, de todos ellos repetimos comportamientos, de todos ellos asumimos ciertos factores en nuestro actuar diario que deben estar presentes. Por ello es que los han denominado agentes socializadores, son los que nos impulsan
a socializar. Son los que nos apoyan en este proceso de darnos cuenta que no estamos solos, que somos un grupo de personas más, que repetimos formas de comportamiento, que atendemos a un conjunto de costumbres y que todo ello forma parte importante o fundamental en nuestra vida. Muy bien, hasta aquí el proceso de socialización, que junto con el de culturización son importantes en la vida de todos. Y aquí es donde los derechos humanos están justamente presentes, cuando socializamos, cuando realizamos interacción con otros que no son precisamente de la familia, con otras personas, con otros seres humanos, que igual que nosotros tienen inquietudes, pero que quizá en algún momento esas inquietudes no coincidan, pero que sí tenemos un conjunto de elementos, un conjunto de valores que nos van a permitir y que aprendimos desde pequeños que nos van a permitir que esas relaciones sociales se den en un clima de cordialidad, de manera pacífica y siempre respetando y reconociendo la persona y los derechos del otro o de las otras personas.